pero por lo menos en todas las secciones ya pueden ver sus 2 notas del parcial. Y en la primera nota, en el parcial 1, primero lo que hice es, les actualicé las notas, las imprimí y ya después modifiqué a los que entregaron la guía el 1.5 en el primer parcial. Entonces, solamente hay cambios para los que entregaron la guía. Creo que de su grupo solo hubo alguien que no la entregó, pero en realidad, pues sí, hasta ahorita la sección 2 es la que tiene mejor promedio. Entonces, todavía me falta subir la participación de los que han trabajado en algún tema y también unos puntos extra que por ahí se ha ganado la mayoría del grupo. Pero hasta ahorita el portal solamente marca 32.5 de zona, para que por si ven que están perdiendo puntos o algo, no le hagan caso al portal, lo que pasa es que lo toma sobre el 100%. Pero el día de hoy espero terminar de actualizar esas notas para poder seguir el seguimiento y subirlo a la coordinación, porque es lo que nos pidió la facultad, ¿sí? Todavía queda pendiente que algunos que todavía vean que no se les ha modificado esa pregunta, la primera del parcial, donde me recuerdo que era la del microscopio electrónico, todavía me falta revisar si sí se les modificó a todos. Si no, si ustedes lo ven pertinente, más tarde me mandan ver si la mía no se ha modificado y se los agradecería mucho, ¿sí? ¿Quiere alguien comentar algo antes de empezar la clase de hoy? Espero que también hayan descansado. Chicos, ¿sí revisaron su portal? Sí, Betsy, gracias. El próximo jueves es cuando les toca exponer, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a iniciar, son 2 temas, en las cuales la primera es darles una introducción a lo que es la diferenciación celular, porque sabemos que tenemos muchísimos tipos de células en nuestro cuerpo, y para que se den cuenta que no importa el tipo de célula o su función, sino que todas tienen una estructura muy general, de la cual va a variar su composición. Más que nada de los genes va a variar su estructura de expresión genética, y ahorita les voy a hablar. Y esta es una presentación sencilla, en la cual no me voy a llevar mucho tiempo, y después ya vamos a empezar de lleno a hablar sobre los organelos celulares. En la siguiente clase, que ustedes van a hablar de acuapurinas, los transportadores GLUT, voy a terminar de ver para no cortar el tema en donde nos quedamos, en los transportes, voy a terminar de ver las enfermedades relacionadas con la membrana celular y también lo que es el potencial de acción y los canales iónicos, ¿sí? No lo quise mencionar ahorita para no cortar el tema que va a ser de lleno orgánulos celulares y diferenciación celular, ¿sí? Entonces vamos a poner la presentación. ¿Cuántos hay por ahí? Si me quiere decir, por favor, Marisabel o María André. ¿Ustedes ven bien la presentación? ¿Y se escucha bien? Sí, Betsy. Sí, Betsy. Bueno, créanme que todavía tengo un poco de sueño, pero ahorita se me va a quitar. Vamos a ver. Ya empezaron a diseñar la forma en que van a hacer su portafolio, ya empezaron a llenar el cuadro de membranas, de transporte a nivel membrana. Bueno. Si tienen alguna duda o alguna aportación, por favor, me interrumpen. Entonces, vamos a empezar con este tema, que es muy importante, puesto que van a elaborar un portafolio de biología celular.
Y es pertinente que ustedes sepan que la mayoría de células tuvieron un proceso que los antecedió para poder funcionar de una manera especializada en cada tejido en donde están incluidas las células. De tal manera que todas las células del cuerpo humano, ahorita solo me voy a enfocar a los seres humanos, están constituidas por la misma cantidad de genes. Aunque no hemos llevado todavía genética, sabemos que cada célula de nuestro cuerpo tiene aproximadamente 3.000 millones de genes. Y de esos 3.000 millones de genes, solamente se van a expresar los genes que las hacen funcionar, ¿sí? Hay células donde funcionan más genes que en otras, pero todas tienen la misma estructura genética. Así es que si, por ejemplo, a alguien de ustedes le sacamos una muestra de sangre, aunque evaluemos los genes de cada célula, tienen los mismos, y a eso se le llama huella genética o genoma humano. Entonces resulta que aunque nosotros veamos aquí, vamos a ver, otra vez me está dando. Aunque nosotros veamos aquí dos tipos de células distintas, los eritrocitos y los glóbulos blancos, vemos que su estructura o lo que nosotros vemos que se llama fenotipo es muy diferente. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos van a hacer su función principal de transporte de oxígeno y CO2 o intercambio gaseoso, y los glóbulos blancos van a tener una gran cantidad de lisosomas, ¿sí? Todas estas bolsitas de colores que ven ahí o vacuolas, van a tener una gran cantidad de enzimas que van a estar dispuestas a desintegrar lo que ellos se fagociten o lo que ellos introduzcan a su citoplasma. De tal manera que tenemos también una diferenciación entre ellos porque van madurando en la médula ósea hasta que salen ya como glóbulos blancos, y se dan cuenta, con núcleos muy diferentes a la mayoría de las células, que en este caso se les llama multilobulados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un mismo núcleo, pero tiene varios lobulitos, ¿sí? Y bueno, va a haber mucha diferencia entre neutrófilos, eosinófilos y monocitos o macrófagos, pero lo que hacen ellos es detectar sustancias extrañas en nuestro cuerpo. Entonces, la diferenciación celular va a ser las diferentes formas o la morfología, como a veces se le llama en histología, que van a tener las células para poder trabajar o funcionar correctamente dentro de un tejido. Lo que los hace diferentes es que en cada una de estas células se van a expresar los genes. Una palabra nueva. Expresión de genes significa que ese gen está activado en la célula y por lo tanto, si se está expresando, la célula va a funcionar como tal. Entonces, todas nuestras células vienen de dos células que se fusionaron, y esto lo vamos a ver en ciclo celular. Cuando veamos mitosis vamos a ver todos los factores que intervienen, hormonas, etcétera, en la fecundación, ¿sí? Pero cualquier célula que nosotros estemos tratando en los diferentes capítulos que vamos a revisar, va a venir de estas dos células que cuando se fusionan forman un tejido que se llama tejido embrionario, y que a partir de estas pues ya se van a especializar las células en diferentes tejidos, y esta especialización va a depender de fuerte manera de proteínas que se expresaron para que ellas vayan teniendo estas formas que estamos viendo aquí. Entonces, el hecho de que cada célula tenga una forma y una función o procesos especializados depende mucho de lo que hoy en día se le llama diferenciación celular, ¿sí? Entonces aquí vemos, solo para recordarles, que nuestras células provienen de una fecundación donde intervinieron dos células que se llaman gametos, ¿sí? Estas células tenían 23 cromosomas cada una. Al unirse ya tienen un total, 23 cromosomas, perdón, cada una, y un total de 46 cromosomas. Así es que todas nuestras células van a tener 46 cromosomas como tal, y en esos 46 cromosomas van a estar los genes que se expresan en cada célula. Va a haber células muy geométricamente hablando, muy iguales, como pues las redondas o los cuadrados, ¿sí? Algunas rectangulares, algunas como polígonos,
pero otras van a tener una forma amorfa. ¿Qué significa esto? O que son como ojos, o que en este caso pues ya las clásicas neuronas en forma de estrellas, o algunos que no tienen una forma como los fibroblastos, pues van a depender mucho de dónde están funcionando y qué tipo de procesos hacen. Si son procesos de estiramiento, pues vamos a tener células amorfas, alargadas, etcétera. Si son de comunicación constante, pues las de las neuronas, ¿sí? Con sus dendritas particularmente hablando. Entonces, aproximadamente todos nuestros tejidos tenemos más o menos 200 tipos de células, pero billones de células en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Hablando a nivel numérico. Y aquí podemos ver que nosotros como organismos complejos multicelulares, le pueden llamar multicelulares o pluricelulares, estamos compuestos por diferentes tejidos y en cada tejido hay una variedad importante de células, no solamente hay un tipo de células, sino que el tejido es bastante complejo porque siempre van a tener comunicación con su alrededor por medio de los vasos sanguíneos, del linfa, de líquido intersticial, pero aparte va a haber un número importante de células que nutren a ese tejido o que le dan elasticidad, etcétera. Entonces somos bastante complejos. Y recordando que todas nuestras células van a ser eucariotas porque tienen organulos o compartimentos intracelulares, como hoy también se les llama. Entonces, ya en histología, en segundo año, van a ver toda la variedad de tejidos que hay, cómo se fusionan, sus características, porque aunque hablamos de tejidos epiteliales, pues tienen una diferenciación importante dependiendo en qué órgano estén, pero vemos que somos bastante complejos a nivel de tejido conjuntivo, pues es todo lo que une a las vísceras, tiene cierta elasticidad, participan células diferentes, tejido sanguíneo, tejido elástico, etcétera. Luego a nivel muscular, aquí vemos características importantes de las células, ¿verdad? Estas células no se regeneran, pero están unidas no solamente a un solo tejido, sino que hay una conexión importante con tejido nervioso, tejido óseo, tejido sanguíneo, etcétera. ¿Sí? Y hay tejidos mucho más complejos en los cuales intervienen una variedad de fibras distintas o comunicación entre ellas para que haya una relación dependiente de varios tejidos. Aquí vemos tendones, músculo, huesos, circulación, etcétera. Todo esto está bastante complejo. Cosa que no ocurre en los procariotes. En los procariotes recuerden que son unicelulares, no hay organulos, su dependencia solamente afecta el ambiente y sus genes, etc. Pero nosotros sí somos bastante complejos. Entonces, por ahí vamos a ver que dentro de los organulos o estructuras celulares que vamos a aprender, el último es la matriz extracelular, ¿sí? Y la matriz extracelular no es un organulo como tal, sino es el medio ambiente que rodea a las células, ¿sí? No en todos lados va a haber matriz extracelular, pero en este caso, el tejido conectivo, imagínense, por ejemplo, la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pues va a haber una gran cantidad de células que intervienen en ese tejido, desde adipocitos, ¿sí? Porque van a mantener ahí nuestra termogénesis, el calor, la estructura, el grosor de protección de la piel, sino que también vemos que hay glóbulos blancos en caso de que haya una herida, una infección. Hay mastocitos que generan cierto tipo de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos pica un zancudo o tenemos una herida, nos da un picor, ¿sí? Y esa es la histamina que segregan este tipo de células del sistema inmunológico. Plasmocitos o células plasmáticas que tienen la capacidad de generar anticuerpos. Y luego aquí vemos una célula un poco rara, se llama el fibroblasto, que está todo el tiempo bajo ciertos estímulos, está regenerando la piel o tejidos conectivos, que son bastante elásticos, porque van a generar fibras, tanto de colágena o diríamos a sintetizar
colágenos, elastinas, etcétera, para darle una estructura a lo que es el tejido de la piel, ¿sí? Una cierta salud, elasticidad. También sintetiza sustancias hidratadas como proteínas, lamininas, ácido hialurónico, entre otras. Y luego también vemos aquí un vaso sanguíneo en el cual pues está rodeado de otras células, vamos a llamarle células endoteliales aquí también, y entonces todo esto es un ecosistema celular que nos va a permitir que funcione y que se renueve constantemente la piel, ¿verdad? Entonces ya vemos que hay diferentes tipos de células. Las células son todas las que tienen núcleo, ¿ya vieron? Que van a permitir que esta pequeña capa de tejido funcione de una manera correcta. Entonces para eso todos tienen que interrelacionarse. Y si lo vemos como un corte de tejido, pues a eso le llamaríamos matriz extracelular, porque se está renovando constantemente y hay fibras, que eso es lo que lo caracteriza a este tipo de tejido. Aquí también lo podemos ver, solamente que de una manera ya histológicamente hablando, así son las células reales, los mastocitos, ¿sí? Los que reaccionan bajo una reacción inmunológica o producen una alergia, los macrófagos, ¿sí? Que van a fagocitar o que tienen un proceso de limpieza celular, de limpieza bacteriana, etcétera. Las células plasmáticas que producen anticuerpos, aquí un fibroblasto en forma real, unas fibras de colágena que son características porque se tiñen con diferentes colorantes, y así es como los médicos ven si la piel está saludable, ¿verdad? Y tejido adiposo que también va a tener cierta función, sobre todo en la amortiguación, en la termogénesis, etcétera, y eso que como es una parte interna de la piel, no estamos viendo al tejido glandular donde se genera sebo o grasa, en las glándulas sudoríparas. Entonces, es bastante complejo este tejido. Luego vemos el tejido nervioso, que clásico. Ya sabemos que una neurona tiene este tipo de estructura. Para empezar, el soma, ¿sí? Que vemos donde están todos los organelos celulares, el núcleo, el Golgi, los lisosomas. Aquí hay comunicación intercelular entre las dendritas, pero la parte del axón también tiene otro tipo de células, ¿sí? Que van a revestirlo para que genere una cierta, eh, aquí le llamamos impermeabilidad, ¿sí? Todo esto es la vaina de mielina y estas son las células de Schwann que trabajan en conjunto con la neurona, y luego los botones de lo que es el botón axón, de los axones, que aquí es donde se comunican con otras neuronas para que liberen la serotonina, la dopamina, acetilcolina, etc. Entonces vemos que esta es de las células más amorfas que tenemos, pero las que nos mantienen en constante comunicación y control desde el sistema nervioso central hasta el periférico. Luego vamos a ver otras células que nos vamos a familiarizar mucho, que son las células pancreáticas, las células del hígado, etc. Lo que tienen de diferente es que esta ya es una célula perteneciente a una glándula, y casi todas las glándulas tienen esta forma. Hoy no me quiere funcionar el lapicito, pero ¿sí están viendo mi cursor? Sí, Chicos. Sí, Ok. sí, Betsy. Bueno, entonces todas las glándulas, para que ustedes vean las características, es que están formadas de este tipo, como si fueran racimos de células, y dentro de ellas es donde se sintetiza la mayoría de producto que se va a expulsar fuera de una glándula. La expulsión se le llama exocitosis, y aquí estas células normalmente funcionan cada una de ellas para sintetizar diferentes tipos de proteínas, ya sean hormonas o pueden ser también enzimas. Y aquí es donde ellas, bajo ciertos estímulos principalmente, se dedican a estar sintetizando las enzimas que son segregadas hacia el intestino delgado como el jugo pancreático, pero lo importante es que
sirve, la función de lo que ellas secretan es para ayudar al metabolismo, para degradar y para sintetizar enzimas. Entonces, a este nivel no lo vamos a ver como a nivel de glándula, pero sí como célula separada. Entonces, esta célula que vemos aquí es una de las más importantes, de las cuales vamos a estar ejemplificando tanto en retículo endoplásmico rugoso y Golgi, porque se dedican a producir todo el tiempo una buena cantidad de enzimas o proteínas. Aquí tenemos que la mitad de su citoplasma normalmente son células cónicas con un área de liberación de las sustancias que ellas sintetizan, y vemos que hay una gran cantidad de, se les llama vesículas, pero van cargadas de zimógenos. Si ustedes vieran esta figura en la primera clase, pues dirían saber qué es un zimógeno, pero realmente ya sabemos que todo esto, estas vesículas que van cargadas, son proenzimas, ¿sí? Enzimas que no están activadas, como el propepsinógeno, protripsinógeno, etcétera. ¿Por qué? Porque al liberarse se van a activar ya con un pH alcalino en el intestino delgado. Entonces, hoy sí sabemos que todas estas gran cantidades de proteínas que se van a liberar son proenzimas, ¿sí? Y que todas estas se liberaron gracias a que aquí hay una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y de Golgi que trabajaron arduamente para liberar esta gran cantidad de proteínas. Siempre que comemos es cuando se liberan estos gránulos decimógenos, ¿sí? Entonces también producen hormonas como insulina, glucagón, son proteínas, ¿verdad? Y otro tipo de sustancias también que facilitan el metabolismo. Entonces aquí vemos que pues son cónicas, tienen una gran cantidad de estructura de orgánulos celulares, y luego a lo largo de todo el conducto pancreático ya no hay este tipo de células, sino que hay tipos de células epiteliales que revisten el conducto para que puedan salir estas partículas que generalmente son proteínas, ya sean enzimas u hormonas. Entonces, ¿qué hace que el páncreas se estimule? Pues, y que comamos, ¿sí? Que estemos consumiendo cierto tipo de alimentos. Entonces, esa va a ser la señal para comenzar a la liberación de esos gránulos de zimógenos o de proteínas. Entonces, entre ellas, una de las importantes es que hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de células. Una, las que vimos, las células acinos del páncreas, y las otras que serían las células beta. Hay células beta, células alfa. Y las células beta más que nada van a generar una buena secreción, síntesis y secreción de insulina, ¿sí? Que va a ser una de las hormonas básicas para que todo el azúcar que llegue a nuestro hígado y al músculo pueda guardarse, ¿sí? Active a los famosos receptores de glucosa, el GLUT o los SGLT, para que se guarde toda la glucosa posible dentro de cada una de las células. Pero la insulina es un señalizador hormonal que permite que esto tenga una secuestración correcta a nivel celular, ¿sí? Luego también aquí les puse otro tipo de células. Bueno, esta es otra, la célula beta pancreática, que vemos que, ay, aquí está pasando algo, esperen un segundo. Espero que no estén dormidos. Aquí en esta célula que también está en el páncreas tiene otra forma. Su principal función es que en el núcleo, y es algo importante, en el núcleo se encuentran los genes que se van a expresar y son los que se expresan solo si el cuerpo requiere de esa hormona. Y es el gen de la insulina y el glucagón. La insulina hace que se guarde la glucosa y el glucagón es otra hormona que hace que se libere glucosa cuando estamos en ayuno o cuando necesitamos mucha cantidad de energía.
Vamos a esperar un poquito porque está lento aquí el portal. Más bien la señal de internet. ¿Tienen alguna duda o pregunta mientras? No, Betsy. No, Betsy. Bueno, vamos a ver. No me pasa la siguiente. Bueno, entre las particularidades de las células beta del páncreas es que se sintetiza el gen para la insulina. Ay, vamos acá. En el núcleo siempre van a estar resguardados todos los genes bajo un estímulo. Los genes se empiezan a sintetizar, salen y en todo lo que ustedes ven aquí alrededor, que es el retículo endoplásmico rugoso, se sintetiza la proteína, se pliega y posteriormente se manda ya procesada en vesículas que se van especializando en el aparato de Golgi y son liberadas en este tipo eh, ¿cómo le llaman? Vesículas de secreción, ¿sí? Aquí vemos que al liberarse siempre van a tener contacto hacia el canal que le llaman el conducto pancreático y todo esto va a llevar por medio de este proceso al intestino delgado, ¿sí? Entonces vemos que la forma de la célula es diferente a las células que sintetizan los prosimógenos, que son las células acinos del páncreas. Son muy diferentes, pero todas ellas están en conjunto trabajando en esta glándula, que es muy importante. Aquí vemos otra forma, ¿sí? O morfología celular que es poligonal. Esta es clásica para hablar del hígado, que es una de las glándulas más importantes de nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, a diferencia de las otras dos, lo que vemos es un citoplasma cargado de organulos celulares, principalmente mitocondrias. Estas como si fueran tripitas, son retículos endoplásmicos, liso, rugoso y aparte hay Golgi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fábrica importante que va a detoxificar al cuerpo. Su principal función es desactivar sustancias tóxicas de nuestro cuerpo y en este caso, pues volverlas más polares para mandarlas al, al intestino o al riñón para poderlas excretar, ¿sí? Entonces, el hígado tiene varios tipos de células, entre ellas también, si viéramos una forma o una biopsia, veríamos que también hay macrófagos que se llaman células de Kupffer, que están en el hígado, que están ahí fagocitando sustancias de desecho o tóxicas, pero las que más abundan son estas células hepáticas o hepatocitos. Hay una gran cantidad de fibras también hechas de colágeno y elastina que le dan esta elasticidad a la víscera. Y vemos que también tiene algunas partes que son como si fueran, ¿cómo le llamamos? Prolongaciones de la membrana plasmática por la comunicación que hay cercanas a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Aquí hay un vaso sanguíneo también, porque ahí todo el tiempo se está irrigando esta glándula. Va y trae todo tipo de sustancias buenas y tóxicas que el hígado las tiene que descomponer, ¿sí? Aquí abundan muchas las enzimas detoxificadoras, los citocromos P450 y una gran cantidad de mitocondrias que también regulan la función y la actividad de la célula. De tal manera que este núcleo que vemos aquí, que ocupa más o menos el 30% de la célula, pues tiene uno es donde más genes se expresan, puesto que su función es detoxificar al cuerpo de cualquier sustancia externa o que el cuerpo está produciendo como metabolito final, ¿sí? Metabolito final es algo que el cuerpo lo transformó, pero que tiene que salir a través de la piel, a través de la orina, de las heces, del sudor, etcétera, y de eso se encarga el hepatocito, ¿sí?
Aquí también hay una enzima muy importante en gran cantidad, muchas enzimas, como la alcohol deshidrogenasa y otras que van a permitir la detoxificación de fármacos, principalmente, o drogas. Todas las células de nuestro cuerpo van a tener componentes intracelulares, entre ellos el núcleo con sus estructuras importantes, su nucleolo, ¿sí? La envoltura nuclear, aquí van a estar los cromosomas, luego vemos que hay relación directa con el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias, entonces es bastante complejo a nivel histológico. Y las mitocondrias como tal, ya amplificadas en un microscopio electrónico, pues también tienen otro tipo de estructuras muy especializadas como la matriz mitocondrial, la doble membrana mitocondrial, el ADN propio de la mitocondria, que por eso lo puse en especial aquí, que en todas las células vamos a tener genes de origen de papá y mamá que están en el núcleo y genes solamente de origen materno que van a estar que va a estar en el ADN de la mitocondria. Luego por ahí seguramente en el laboratorio vieron que dentro de las células importantes de la sangre, pues están las plaquetas, que son células muy especializadas principalmente en la coagulación sanguínea, pero cuando las vemos como si fueran corpúsculos, ahí celulitas muy pequeñas que a veces no se le da importancia. Internamente pues tienen todas sus estructuras normalmente, núcleo, mitocondrias, retículos, todos los organelos que hoy vamos a citar, y que normalmente se dedica a sintetizar una gran cantidad de sustancias de tipo proteico. Entre ellos se los puse aquí abajo: plaquetas, fibrinógeno, factores de la coagulación, que son estos, el factor 5, 7, 8, 10, el de von Willebrand, tromboglobina, factor plaquetario, calcio, factores de crecimiento, entre otros. Entonces es una célula muy pequeña que está en nuestra sangre, que se activa bajo diferentes circunstancias para hacer homeostasis, sobre todo de la coagulación, pero que normalmente no se le había dado tanta importancia y hoy se sabe que está sintetizando bajo ciertos estímulos factores de crecimiento. Así es que hoy en día las plaquetas se utilizan para regenerar tejidos propios, o sea, nos pueden sacar sangre, extraen las plaquetas, el plasma, y ese plasma se estimula y se vuelve a poner sobre ciertos tejidos, y entonces hay una regeneración de tejido a corto plazo, ¿verdad? Es decir, puede también inclusive tener factores de proteínas que ayudan a reparar tejidos como la rodilla, el hueso, la piel, etcétera. Entonces, aunque no se le daba importancia, la síntesis de proteínas es muy importante en esta célula. Luego, si ustedes respiran profundamente, vamos a entender que a través del pulmón se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y son muchas bolsitas que tenemos que se les llaman estructuras alveolares, que están relacionadas en constante con vasos capilares, ¿sí? Y este tejido que vemos que es como si fuera solamente una capa celular, rodea a esos espacios aéreos, ¿sí? Que están en constante relación con el medio ambiente, porque al inspirar, ¿sí? Al respirar profundamente va a entrar una gran cantidad de aire y ahí van gases como el oxígeno, y entonces esto va a internarse en nuestra sangre por medio de los vasos capilares. Pero vemos que hay otro tipo de células que recubren a los alvéolos, ¿sí? Que se llaman neumocitos, ¿sí? Y también vemos que hay macrófagos ahí dispuestos a defendernos de cualquier sustancia externa que también entre. Y entonces es una película o una capa muy elástica que se expande y se liberan los gases de una manera espontánea, ¿verdad? Nosotros no somos conscientes de eso. Pero esa película pequeñita, ¿sí? Está rodeada de estas, no sé si lo alcanzan a ver, unas fibras azules, una película muy delgadita, que eso le da elasticidad al pulmón. Y esas fibras azules es colágeno. Por lo tanto, vamos a entender
que produce colágeno adentro de esas paredes de nuestro pulmón son los fibroblastos. Entonces, así como en la piel hay fibroblastos, también en nuestros pulmones hay fibroblastos que están produciendo estas fibras importantes de colágeno, elastina, principalmente para provocar esa elasticidad y que nuestra inspiración sea normal, puedan entrar todos esos litros importantes de aire a nuestro pulmón durante todo el día, ¿sí? Así es que en todos los tejidos elásticos, en este caso es el intersticio, porque es una membrana elástica que lleva a cabo el intercambio gaseoso, tiene una gran cantidad de fibras de colágeno. Entonces, este tejido también se le llama matriz extracelular, ¿sí? Pero lo vamos a ver ya cuando estemos viendo ese tema. Aquí vemos los macrófagos. Esta es una representación de cómo se ve el macrófago ya en el microscopio electrónico, con una gran cantidad de bolsitas o vesículas, ¿sí? O vacuolas, como le llamemos, llenas de sustancias que le llamamos hidrolasas, porque son enzimas que destruyen lo que ellos se comen o fagocitan. Y todas ellas se les llama lisosomas, están llenos de proteínas destructivas. Y para que se activen, pues primero hay que hacer una fagocitosis, se introducen al citoplasma, se rodean de los lisosomas y ahí se degradan y después se producen otro tipo de sustancias que estimulan a otras células del sistema inmunológico. Entonces, cuando veamos los macrófagos, vamos a ver que tienen un gran núcleo, ¿sí? Pero también van a tener una gran cantidad de basura intracelular o una gran cantidad de lisosomas que son los que se encargan de destruir todo lo que el macrófago se fagocita, ¿sí? Se llaman glóbulos blancos porque no se tiñen normalmente. Cuando vemos la sangre, un frotis, no están teñidos, necesitamos que ponerles eosina, azul de metileno o algún tipo de colorante para que el núcleo y todo lo que son sus organelos se tiñan. Por eso se les llama a veces basófilos, ¿verdad? Porque se van a teñir como azules o morados, ¿sí? Pero el sistema inmunológico no solamente va a tener glóbulos blancos como tal, como macrófagos, sino que va a tener otro tipo de células y se van a ir familiarizando. Entre ellas los linfocitos, ¿sí? Que estas ya son células más especializadas que van a ayudar frente a la infección de virus, parásitos, etc. Y dentro de los linfocitos también tenemos a las NKs, se llaman Natural Killer o células asesinas, ¿sí? Que se van a activar liberando sustancias proteicas para provocar una respuesta inmunológica, por ejemplo, fiebre, sobre todo cuando hay presentación de sustancias como los virus, ¿sí? Y estas células asesinas, NK, pues activan a otras que les llaman células dendríticas, ¿sí? Por eso tienen esta forma como estrellitas, pero también son glóbulos blancos, pero son más de generar una respuesta inmune mucho más fuerte, ¿verdad? Estas normalmente activan a otros linfocitos como estos para generar una respuesta a largo plazo, los CD4, CD8, ¿sí? Para defendernos, ¿sí? Entonces aquí vemos que también, aparte de los macrófagos, pues hay otras células mucho más importantes como estas. Las dendríticas también se les llama presentadoras de antígeno porque ya llevan a los virus como desactivados. Y también vamos a ver que dependiendo de las células, cuando se van formando en diferentes capas a nivel embrionario, hay una muy importante que hoy en día se le da relevancia, que son las células mesenquimatosas. Así como las células de la médula ósea son células madre, porque a partir de ellas se pueden diferenciar o formar muchos tipos de células, también las células mesenquimatosas a nivel embrionario dan lugar, bajo ciertos estímulos, a otro tipo de células, como ya vemos aquí, condroblastos que forman parte de del sistema óseo, ¿sí? Condrocitos, luego el adipocito también parte de la diferenciación de una célula mesenquimatosa, el fibroblasto también proviene a partir de esta, que hizo que se diferenciaran
pues proteínas que se producen en determinado tiempo cuando vamos formándonos como embriones y van haciendo que se formen diferentes capas celulares con funciones distintas. Célula mesotelial, célula endotelial, que sería la de los vasos sanguíneos, y el osteoblasto. Entonces, vemos que esta célula podríamos llamarla como una célula madre de estas células, puesto que a partir de ellas se van diferenciando este tipo de células de diferentes tejidos. Y por último, aquí vemos unos pericitos, pero también se les llama, se llaman pericitos porque rodean siempre un vaso sanguíneo, una arteria, un capilar, y estos pericitos normalmente están en contacto constante con la célula endotelial, que es aquí, este es un vaso sanguíneo, aquí un glóbulo rojo, y vemos que la célula endotelial está rodeando, son como 3 células que rodean a un vaso sanguíneo. Y estas células también vamos a ver que están comunicadas entre sí por un montón de proteínas que hay en las membranas de las células, que les llaman uniones gap, uniones adherentes, que permiten que no estén totalmente cerrados los vasos sanguíneos, sino que haya espacios por los cuales también pueden migrar glóbulos blancos o células plasmáticas de un lado al otro. Entonces, son células ya especializadas en mantener la estructura normal de un vaso sanguíneo. Entonces vemos que si bien en nuestro cuerpo hay más o menos 200 tipos de células diferentes, la mayoría de ellas se dedican a el intercambio gaseoso, la nutrición, procesos de respiración celular, tapizan glándulas, excretan sustancias diferentes, entonces somos bastante complejos, ¿verdad? Por eso les puse esta imagen. En nuestro cuerpo, en algún momento, lo más relevante era el esqueleto, pero el esqueleto sin las fibras, sin el tejido conectivo, sin los vasos sanguíneos, sin la piel, no tendría función. Entonces es importante revisar primero la diferenciación celular para entender que cada una de las células que vamos a ir exponiendo en cada organelo tienen una aplicación muy importante dentro del proceso de aprendizaje, ¿sí? Y pongo aquí a Andreas Vesalius porque fue el que revolucionó todo lo que es la anatomía, ¿sí? Él fue el que empezó a revisar cómo estamos estructurados a nivel anatómico y plasmó todo en dibujos con colaboración con otro pintor. Y gracias a él es que conocemos cómo estamos estructurados anatómicamente sin tomar en cuenta la parte histológica o de los tejidos, porque no había en 1530 aproximadamente, ni siquiera se pensaba en un microscopio, pero ya macroscópicamente sabíamos que teníamos músculos, huesos, piel, sangre, etcétera, y eso fue de bastante interés para la percepción de cómo era de complejo el cuerpo humano, ¿sí? En el portal les voy a subir este catálogo de las células, que es para que ustedes vayan viendo cómo se van a diferenciar una célula exocítica, o sea, que secreta sustancias, por ejemplo, hormonas, proteínas, etcétera. Las células sanguíneas, todos los tipos. Son 3, 4 hojitas importantes, pero que hacen un buen resumen de los 200 tipos de células que tenemos y que muchas veces, aunque yo mencione en la clase, aquí pongan la neurona periférica o pongan un macrófago, ustedes pueden citar otros tipos de células que tengan que ver con el organelo celular del cual vamos a estar hablando, ¿sí? También pueden revisar esta página para sacar algunos diagramas e ilustrar su portafolio, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con la parte de diferenciación celular. ¿No? Betsy, solo a mí no me quedó muy claro cuando al principio mencionaba las formas amorfas. Lo amorfo es cuando una célula no tiene una forma como tal.
quiere decir que no es ni un polígono, ni un triángulo, ni un cono, no es algo circular. Amorfo es algo que no tiene ni pies ni cabeza como ¿cómo se llaman? Los fibroblastos. Cuando veamos una forma en el microscopio se ven, esto es lo amorfo. No sé si lo están viendo. Un fibroblasto ni siquiera tiene una forma estable, es muy elástico este tipo de célula. Ajá. El mastocito muchas veces no tiene una forma así redonda como si fuera un glóbulo blanco, ¿sí? Por un lado está sintetizando un montón de histamina, que es lo que nos da picazón, por ejemplo, cuando nos picamos o nos quemamos. Entonces, es una forma amorfa. Amorfo significa que no tiene una forma establecida. Y así es la mayoría de células que forman, por ejemplo, tejidos de la piel, ¿sí? Tejidos que están sintetizando mucho colágeno, elastina, etcétera. Entonces, eso es lo amorfo, ¿sí? Si se dan cuenta a nivel de matriz extracelular, la mayoría de estas tienen una forma amorfa, como el fibroblasto, el mastocito, ¿sí? Las demás ya se les caracteriza como células. Por ejemplo, el tejido adiposo son adipocitos, tienen una parte central, pero todo lo que es el citoplasma está lleno de grasa. Ustedes dirían, ¿qué grasa, Betsy? Pues ácidos grasos, colesterol, lipoproteínas, lo que llamamos eh, lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad. Todo esto que ustedes ven en blanco es tejido adiposo, es grasa que almacena dentro de esta célula, pero sí tiene forma porque es circular. Pero los fibroblastos, que hay de diferentes tipos dependiendo donde se localicen, nunca van a tener una forma establecida, por eso se le conoce como amorfos. No sé si le queda claro. Sí, Betsy, gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿No? No, Betsy. Ok, entonces miren, ahora vamos a ver el tema de organelos para que se den una idea de lo que vamos a estar tratando. Esto es de manera general. Significa que vamos a tener una clase ya a partir de del otro lunes, en los cuales voy a empezar a hablar de características del núcleo, características del retículo endoplásmico y vamos a ir llenando cada una de nuestras hojas del portafolio, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4 del que siempre utilicé del mundo de la célula, pues está el tema de células y organelos. Pero en el capítulo del Cooper lo vamos a trabajar en el capítulo 9, en el 10 y en el 11. El 11 es muy poquito porque es parte de la mitocondria. Y vale la pena recalcar que el núcleo y la mitocondria, todos los procesos celulares se van a, a relacionar con los genes. Entonces, aunque aquí en este semestre veamos sus generalidades, todos los procesos que ya vemos que en el Cooper están en abundancia, que es señalización, genética, transcripción, traducción, síntesis de proteína, todos esos procesos se ven en el segundo semestre. Pero acá vamos a ver cómo están estructurados, qué procesos se hacen, qué enzimas participan en su proceso, etc. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen estructuras rodeadas de membrana. Ya vimos que la membrana tiene dos cualidades importantes. Una de ellas es que va a rodear a la parte del límite de la célula, pero que también mantiene comunicación constante con otras células. Y además, para que permanezca el equilibrio o la homeostasis, tiene que tener esa estructura lipídica alrededor de. Sin embargo, una característica importante de las células eucariotas es que tienen compartimentos u organelos celulares. Es lo mismo. Lo que pasa que a veces, histológicamente o desde el punto de vista celular, al llamarle organelo, siempre se pensaba que tenían la mayoría de ellas una función pertinente dentro de la célula. Sin embargo, todos los compartimentos celulares van a estar rodeados de una membrana, no igual a la que está alrededor de la célula, pero sí rica en
fosfolípidos y algunos componentes diferentes a la de la membrana externa. De tal manera que los organelos más importantes de las células animales o células eucariotes de un animal van a tener principalmente su núcleo. El núcleo va a tener retículo endoplásmico que se divide en liso y rugoso. El liso normalmente va a tener que ver con la síntesis de grasas, de fosfolípidos, de hormonas y el secuestro y almacenamiento de calcio, ¿sí? Pero de todas las funciones importantes del retículo endoplásmico liso, la más importante es que destruye sustancias tóxicas de la célula. Es decir, ahí va a haber toda una gran cantidad de enzimas que detoxifican, ¿sí? La palabra detoxificación va muy de la mano con el retículo endoplásmico liso. Luego viene el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Que su función principal va a ser la síntesis de proteínas. Y se llama rugoso porque está tapizado de ribosomas, ¿sí? Los ribosomas son proteínas importantes que participan en la síntesis de proteínas y no son organelos, son macromoléculas, ¿sí? Es lo único que estamos viendo aquí que no va a ser un organelo, sino que va a ser una macromolécula. Luego voy en orden de cómo funciona la célula, núcleo, retículos, y luego todo lo que se procesa en los retículos tiene que mandarse al Golgi. El Golgi es como la fábrica donde se revisa que todo lo que se sintetizó en los retículos está bien hecho. Entonces es el control de calidad y donde se distribuye y se almacena todo tipo de proteínas. Además, aquí se le agregan a las proteínas lo que conocemos como grupos prostéticos, el grupo hemo, el selenio, el zinc, etc. Se pliegan correctamente y se envían en vesículas a donde la célula los requiera, ¿sí? En este sistema vesicular también se le agregan carbohidratos a las proteínas, entonces ahí se forman las famosas glicoproteínas, ¿sí? Todos los organelos de la célula también participan gracias a que hay un aporte constante de energía. Entonces, ¿cómo podríamos? La gasolinería celular es la mitocondria y hay muchísimas mitocondrias en cada célula, aproximadamente de 30 en adelante, dependiendo del trabajo celular que haga la mitocondria, que haga la célula, perdón. Y las células que tienen más mitocondrias son las neuronas, el músculo y el hígado, ¿sí? Porque así lo requieren en cuanto a energía. Es un organulo también con doble membrana, a diferencia de los demás, ¿sí? Luego tenemos los lisosomas, que son orgánulos que van a almacenar enzimas, ¿sí? Por lo tanto, es una estructura muy especializada en tener aproximadamente 36 enzimas distintas que van a destruir sustancias que la célula no requiere, organulos o sustancias que entran a la célula, ¿sí? De tal manera que en general le vamos a llamar que es un organulo que contiene hidrolasas. ¿Por qué? Porque van a hidrolizar proteínas, ADN, lípidos, azúcares, etc. Entonces es como si fuera el estómago celular, ¿sí? Y luego viene el peroxisoma, que normalmente va a desactivar a los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que por el hecho de tener la célula un trabajo arduo, aquí se ven mejor, vamos a ver los peroxisomas, ¿dónde están? Aquí no mostraron a los peroxisomas, pero vamos a regresar. Aquí están los peroxisomas. Los peroxisomas están siempre cercanos a la mitocondria y ayudan a neutralizar a los radicales libres. ¿Por qué? Porque si se acumula las células de radicales libres, empiezan a oxidar grasas, empiezan a modificar proteínas y va a haber un envejecimiento celular. Entonces los peroxisomas lo que hacen es neutralizar a todos los sustancias tóxicas como peróxido de hidrógeno, radicales libres, y también ayuda a que se formen ahí prostaglandinas, que se formen
fosfolípidos de membrana, que se oxiden grasas, etcétera. Entonces tiene una función importante en el metabolismo. Y las vacuolas, muchas veces hay células que tienen vacuolas donde se guardan pigmentos o sustancias relevantes para esa célula que le permiten funcionar correctamente. Y esas vacuolas normalmente están con ciertas sustancias exclusivas de la célula. Aquí vemos otra, que es la característica principal de una célula eucariota, es su núcleo, su nucleolo. Otra cosa importante, el nucleolo no es un organulo, es una estructura dinámica del núcleo que va a participar en la transcripción de ARN, ¿sí? Muchas veces el nucleolo desaparece y quiere decir que la célula se va a dividir, pero todas las células eucariotas van a tener un núcleo con su nucleolo prácticamente que está en el centro, ¿sí? Pero no es un organulo, así es que vamos a descartar, aunque no es un organulo el nucleolo y el otro que, y las ribosomas, son importantes porque forman parte de la síntesis proteica, ¿sí? Vemos que siempre cercanos al núcleo va a haber retículos endoplásmicos rugosos, dependiendo la función de la célula. Y Golgis no solamente es un aparato de Golgi, sino hay muchos tipos de Golgis. Ajá. Dependiendo si la célula es muy activa sintetizando proteínas, puede haber hasta 3 o 4 Golgis en esa célula. Y mitocondrias también. La ventaja de las mitocondrias es que estas, cuando se requiere de destruir mitocondrias que están enfermando, estas se dividen y volvemos a tener una proporción importante de mitocondrias. Cuando las mitocondrias ya no funcionan correctamente es cuando la célula mejor decide morirse y entonces esta célula va a empezar a colapsar, ¿verdad? Pero esta imagen me gustó mucho porque vemos cómo es realmente la estructura de cada organelo a nivel microscópico. Ya saben que es por microscopía electrónica, porque solamente a ese nivel podemos ver la estructura interna de lo que son los orgánulos. Muy importante. También son estos los centriolos que organizan a todo el citoesqueleto. No lo estamos viendo en esta célula, por lo que el citoesqueleto tampoco es un organulo como tal, sino que son redes de proteínas como microtúbulos y microfilamentos que le van a dar forma a cada célula. Así es que, como decía su compañero, ¿cuál es la diferencia de una forma amorfa a una forma cónica o circular de una célula? Es que lo que mantiene ordenado a los organelos a nivel interno es el citoesqueleto. Aquí no lo vemos, pero vamos a tener una clase exclusiva de citoesqueleto que le va a permitir que cada célula funcione y tenga la forma correcta dentro de un tejido. Aquí vemos el retículo endoplásmico rugoso que tiene la particularidad de que está salpicado de ribosomas porque ahí ocurre la síntesis de proteínas. En la membrana nos están recordando que la gran cantidad de glicoproteínas nos hace ver el glicocálix, que es donde abundan las glicoproteínas y que tiene mucho que ver con el paso de cierto tipo de partículas, por ejemplo, las balsas lipídicas, que van a pasar ahí esteroides, algunas grasas, más cantidad de gases, de drogas o anestésicos, etc. Entonces aquí nos ponen que está en la membrana. Luego los lisosomas, si ven, tienen como partículas blancas internamente porque ahí ocurre toda la desnaturalización y destrucción de sustancias que la célula no requiere. Y bueno, aunque aquí no está el citoesqueleto, ya vamos a ver cómo está conformado, ¿sí? Entonces, en el texto mencionan la diferencia que hay importante entre una célula procariota, recuerden que es una bacteria, a una célula eucariota. Y la diferencia relevante es que tiene organulos celulares. Entonces, aquí donde vemos, tiene membrana, organulos, microtúbulos, microfilamentos.
Todos estos tres, microfilamentos intermedios, microtúbulos y filamentos intermedios, son parte del citoesqueleto. Así es que todas las células eucariotas siempre van a tener citoesqueleto y organelos o compartimentos celulares, como ustedes les llaman. Otra de las características importantes, no importa la forma de la célula, el tamaño sí. Entonces las células eucariotas sí son mucho más grandes que las bacterias. Prácticamente en dimensiones, desde si una bacteria puede medir de 1 a 3 micras, las células eucariotas ya miden a partir de 10 a 10 micras. Las neuronas pueden medir hasta medio metro, dependiendo las periféricas, etc. ¿Sí? Y otra cosa importante, las células eucariotas siempre tienen un tiempo de vida y ese tiempo de vida se determina por los genes. Así es que las células eucariotas se van a dividir por mitosis y solo los gametos, que sería el óvulo y el espermatozoide, por meiosis. Ajá. En su núcleo se van a contener todos los genes importantes de esa especie y también en la mitocondria. Y normalmente su proceso de transcripción va a depender de ribosomas, cosa que también hay en las bacterias, pero el tamaño es mucho más pequeño. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, ya vemos que las procariotas pues simplemente no van a tener ni siquiera núcleo ni organelos. Entonces, de manera general, y esta es la presentación donde ustedes van a ver todos los organelos, porque siempre me preguntan cuántos organelos vamos a ver, cuántos organelos tiene la célula animal. Entonces, de manera general, vamos a empezar con el núcleo, ¿sí? Que es donde se encuentra todo el genoma de esa célula y lo que le da instrucciones a la célula para funcionar, ¿sí? Entonces, dentro de todas las células van a tener núcleo, a excepto de ¿cuál? O excepción, ¿cuál célula no tiene núcleo? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿sí? Todas las demás van a tener un núcleo, pueden ser redondos totalmente, pueden tener núcleos amorfos, como ya vimos los glóbulos blancos, que son multilobulados, se les llama así. Y de alguna manera, pues ahí es donde se resguarda el genoma de esa persona o de ese organismo. La parte más teñida, por lo menos lo podemos ver aquí porque el núcleo está muy amplificado, es el nucleolo. Y como les decía, no es un organulo, sino que es una parte dinámica del núcleo donde se sintetizan ribosomas, ¿sí? El famoso ARN ribosomal. Y está rodeado por una membrana y una envoltura importante porque el ADN tiene que protegerse gracias a que todo lo que está fuera del núcleo puede oxidarlo, puede mutarlo. Entonces, de alguna manera tiene su membrana interna y su envoltura nuclear. También va a tener unas estructuras muy, muy importantes que se llaman poros nucleares, que es por donde entran proteínas y sale el ARN mensajero, que es el que va a ayudar a producir proteínas. Y en general a todo lo que está dentro del núcleo también se le puede llamar nucleoplasma, ¿sí? Cuando una célula está en mitosis, pues podemos ver a los cromosomas, que es una estructura en forma de X donde se encuentran los genes, ¿sí? Y que cada uno de esos genes ya son bien conocidos y que sabemos en qué parte de cada cromosoma se localizan, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de núcleo, le vamos a llamar en general cromatina a lo que está dentro, o nucleosoma o nucleoplasma, ¿sí? Pero cuando ya vemos que la célula se está dividiendo, esta cromatina que están viendo manchas ahí medias oscuras y blancuzcas, es ADN, ¿sí? El ADN que se está expresando en esa célula o que está funcionando es el que está en forma blancuzca o gris, ¿sí? Y el ADN que no se está usando está en forma muy negra, muy teñida. Es un ADN en forma que está inactiva, ¿sí? Entonces, cuando una célula se divide, se forman muchas X, que son los famosos cromosomas, y por eso solo cuando la célula se divide podemos evaluar a los cromosomas. Pero es un tema de genética.
Siempre que la célula funcione, vamos a ver esta estructura rara en el núcleo que le vamos a llamar, como ya dije, nucleoplasma, cromatina o nucleosoma, como ustedes quieran llamarle. Luego, el núcleo, que ocupa más o menos del 40 al 45% de las células, dependiendo la función de esa célula, va a estar relacionada con todos los organulos, principalmente con el retículo endoplásmico rugoso, donde hay ribosomas, ¿sí? Luego, en conjunto, puede estar relacionada también con el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Que es el que no tiene puntitos. Los puntitos son ribosomas. Y estos organelos pues están en relación constante con Golgi, ¿sí? Aquí vemos otros Golgis. También se les llama dictiosomas, que más adelante lo vamos a ver. Pero entonces el núcleo es lo que regula todas las funciones celulares, porque ahí está la información de los genes, ¿sí? Y si el núcleo falla, fallan las mitocondrias y la célula se tiene que morir. También algo importante, la relación que hay de la membrana plasmática con el núcleo y con todos los organelos van a mantener la regulación de la célula. Si la membrana también empieza a fallar, pues manda la instrucción al núcleo para que la célula se muera, ¿sí? Eso es lo que normalmente se trabaja en equilibrio. Ya habíamos visto la membrana, la estructura, las cantidades de proteínas que hay, y solamente para recordarles que las proteínas que hay en la membrana plasmática, que es decir, en la periferia de la proteína, son muy diferentes a las que rodean la membrana del núcleo o la membrana de los lisosomas o de las mitocondrias. Es muy diferente. Solo en la membrana plasmática va a haber este tipo de proteínas que se llaman glicoproteínas, porque son las que van a permitir señalizar la vida de una célula o tenerla en contacto con el ambiente extracelular, ¿sí? Eso es importante mencionar. Aquí vemos que el núcleo no es tan simple. Aparte del nucleolo, pues va a tener una estructura interna que le llaman cromatina, que es el ADN mezclado con otras proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar bien empaquetado para que no se divida la célula. Tiene que tener una envoltura nuclear para proteger al ADN porque tiene un pH ácido. Tiene que tener poros y más o menos tiene como 3000 poros alrededor, ¿sí? Por donde entran y salen proteínas y ARN. El nucleolo, ¿sí? Y el nucleoplasma, que sería todo lo que estructura la parte interna del núcleo, incluyendo la cromatina. Todo esto, gracias a la microscopía electrónica, pues se logra entender, puesto que se utilizaron que parecen como si fueran cráteres, la criofractura. Recuerden que es una técnica donde se congela la célula y se rompe. Entonces podemos ver cómo hay una gran cantidad de poros de manera dinámicos que están, no son todo homogéneos, sino que están constantemente activados dependiendo de la salida y entrada de moléculas al núcleo, ¿sí? Pero es uno de los orgánulos más grandes y más complejos que hay en la célula eucariota. La mitocondria, ¿a qué horas termina la clase? ¿A las 8:30 o 8:20? 8:30, Betsy. A las 8:30. Ok. Bueno, yo creo que nos va a dar tiempo. La mitocondria, pues hay muchísimas en el citoplasma, ¿sí? Las mitocondrias normalmente se están renovando y si dejan de funcionar, pues se divide esta mitocondria, se divide en dos, como hacían las bacterias, por división de la mitocondria. Y la ventaja es que dentro de cada mitocondria, aquí donde ven como si fueran lagunas, ahí hay ADN mitocondrial que se va generando en todas las mitocondrias. Entonces, este organelo es muy importante porque aquí se produce el ATP. También se oxidan moléculas como las grasas, los carbohidratos, y es lo que nosotros llamamos ciclo de Krebs. Aquí se lleva a cabo. También estas mitocondrias, cuando empiezan a fallar, hacen que la célula se pueda morir. Entonces tienen mucha relación con lo que es un proceso de
de pérdida celular que se llama apoptosis, ¿sí? O suicidio celular, porque ellas son las que están produciendo constantemente el famoso ATP o la combustión para que todos los procesos de las células se lleven a cabo. Procesos me refiero a respiración, transporte de moléculas, transcripción, desintegración de proteínas, desintegración de radicales libres, síntesis de hormonas. Todos esos procesos son regulados por la presencia de ATP. Entonces se produce a la manera interna de la mitocondria, pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la estructura microscópica, vemos que al interior existe una matriz extracelular donde se produce un pH ácido, donde está el ADN y donde se genera el ATP. Está hecha de una membrana externa, una membrana interna, ¿sí? Estas cosas que se llaman crestas mitocondriales, aquí hay una gran cantidad de proteínas que hacen que se genere el ATP y se fosforilen. Fosforilar significa que se van a modificar todas las proteínas que se introducen a la mitocondria, es decir, la glucosa, los aminoácidos y los lípidos sufren una oxidación dentro de para generar ATP, ¿sí? Por lo tanto, aquí no podemos ver, pero hay una gran cantidad de proteínas que oxidan a los compuestos y se llaman citocromos mitocondriales. Cada mitocondria tiene una gran cantidad de ADN de forma circular, como el de las bacterias, y ese ADN proviene de nuestra mamá, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela. Es un ADN constante que no muta, no tiene mutaciones. Por lo tanto, las enfermedades de origen materno se heredan de forma mitocondrial, ¿sí? A diferencia del ADN que nos hereda papá y mamá, esas sí pueden cambiar o se pueden silenciar. No siempre se expresan en un individuo. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, de manera general, esta es la mitocondria. ¿Cuántas va a haber? Dependiendo del tipo de células. Donde hay más, ya dije que son las neuronas, el músculo y el hepatocito. Donde hay menos mitocondrias, probablemente podríamos mencionar a un eritrocito, un glóbulo blanco, una plaqueta, y la cantidad de mitocondrias va a disminuir. ¿Por qué? Porque el trabajo celular es menor. Hay unas excepciones en forma de mitocondrias, que es en el espermatozoide, que es la célula más grande de nuestro cuerpo. En el caso del hombre, porque las mujeres no tenemos espermatozoides, cuando se diferencia esta célula, ocurre en el testículo. Normalmente no tiene esta forma cuando no está diferenciada, quiere decir cuando no funciona, es una célula como si fuera un poquito amorfa, y ya cuando va a estar lista para la fecundación, es decir, a partir de la adolescencia, pues es que se le forman todas estas estructuras, el flagelo, el cuello, la pieza intermedia y la cabeza con su axonema, ¿sí? Entonces, realmente aquí lo que importa es que la forma de la mitocondria es diferente, porque se dan cuenta que estas mitocondrias están formadas como espiraladas, ¿sí? Y que estas no van a tener que ver nada con la información mitocondrial que va a aportar el papá, porque cuando hay fecundación solamente entra el ADN del núcleo del padre y no el ADN mitocondrial. Así es que la información de las mitocondrias de la abuela paterna o de la bisabuela, de las tías paternas, etcétera, no influye en las enfermedades de origen metabólico, sino que influye lo que va solamente en el núcleo ¿cómo se llama? Del espermatozoide. Esto se queda fuera, por lo tanto no tiene implicación en la genética mitocondrial, ¿sí? Es la única célula que tiene este tipo de estructuras mitocondriales distintas, pero ¿cuál es la función? Que le aporta energía al espermatozoide para que el flagelo se pueda movilizar
y pueda llegar a fecundar a un óvulo, aunque éste no logre mezclarse con el material del óvulo, ¿sí? A nivel de músculo, las mitocondrias son muy distintas y son bastante elevada la cantidad que hay en las células musculares, de todo lo que es el tejido cardíaco y el tejido esquelético. Entonces ahí sí es muy abundante la cantidad de mitocondrias. Aparte que las células musculares a veces tienen 2 núcleos, ¿verdad? A diferencia de todas las demás. Y que hay fibras importantes también, que es lo que le da la contractilidad a la célula muscular. Son particularidades solamente por mencionar. Y luego vamos a ver que el núcleo siempre tiene una relación importante con los retículos. Se les llama retículos porque son redes de vesículas en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas o de lípidos, y la diferencia es que el retículo endoplásmico rugoso no es que tenga arruguitas, sino que le llamaron así porque tenía una pertinencia importante de ribosomas, ¿sí? Todos estos puntitos que ven ahí son ribosomas que van a permitir que se fabriquen proteínas. Y las proteínas que se formen aquí, pues no están bien hechas, tienen que pasarse al interior del retículo, en esa parte azul más oscurita que hay. Esas bolsitas, ahí es donde ocurre la síntesis de la proteína como tal, el plegamiento, ahí están las chaperonas, etcétera. Ahí va a ocurrir en el retículo endoplásmico rugoso. Y en otras células, aunque todas tienen rugoso y liso, por ejemplo en el hígado es más abundante el retículo endoplásmico rugoso, perdón, liso, porque ahí es donde ocurre la detoxificación o la síntesis de grasas, ¿sí? De fosfolípidos, de hormonas, de esteroides, etc. Entonces todas las células tienen ambos retículos, el liso y el rugoso. Entonces, el rugoso sintetiza proteínas y el liso sintetiza lípidos y detoxifica las células. Esto es en general. Y acuérdense que por clase vamos a ver 2 organelos diferentes para poder terminar o entender el funcionamiento de cada compartimento. El Golgi es otro tipo de bolsitas intracelulares donde ocurre el plegamiento, la adición de grupos diferentes a las proteínas y la distribución. Entonces, Golgis puede haber varios, ¿sí? Hay muchas células que tienen Golgis muy complejos de diferentes cisternas, o sea, puede haber hasta 30 de estas vesículas, ¿sí? Y algo importante, solo un Golgi se le conoce como dictiosoma, pero las células normalmente tienen varios dictiosomas o varios complejos de Golgi. Y pues también vamos a entender que hay Golgis con diferentes estructuras, cis, media y trans, que son vesículas que van madurando la proteína. Si no pasa por estos 3 espacios, la proteína no se termina, no madura y no puede salir o formar parte de la membrana o regresarse a la mitocondria o irse al núcleo. Entonces la proteína tiene que pasar por este tipo de cisternas importantes que se le llama cisternas del complejo de Golgi. Ya casi voy a terminar. Y una vez que una proteína ya ha sido sintetizada correctamente, siempre las proteínas pasan del retículo endoplásmico rugoso, ahí se pliegan, se procesan, luego pasan a Golgi. En Golgi se distribuyen, se controlan a dónde van a ir y se forman vesículas de secreción, ¿sí? Si no salen, se regresan al retículo, se van al Golgi, se van a la mitocondria, a los lisosomas, dependiendo. Por eso es que en el aparato de Golgi sirve como una central de redistribución y clasificación de proteínas. Entonces, trabajan de la mano de manera muy organizada. Si se dan cuenta, pareciera simple hablar de una célula, pero tiene un control muy importante en cuanto a su distribución de productos que realiza la célula. Y si las células forman proteínas y estas proteínas van a ser enzimas, no salen. Esas proteínas se quedan dentro de vesículas. Esas vesículas especializadas van a tener un pH ácido.
y se llaman lisosomas. Sirven para destruir a componentes que la célula ya no requiere o para destruir bacterias o virus, en el caso de los glóbulos blancos, o también para destruir mitocondrias que ya no están funcionando correctamente. Entonces son como las estructuras que desintegran sustancias que la célula está acumulando y que no sirven. Entonces ahí es donde desaparecen ese tipo de macromoléculas. ¿Por qué desaparecen aquí? Porque hay una gran cantidad de hidrolasas o enzimas que destruyen ADN, que quitan fosfatos, proteínas, que quitan, por ejemplo, carbohidratos, etcétera. Entonces, es una central de destrucción, ¿sí? Y es más importante en los glóbulos blancos porque ahí normalmente se destruye lo que la célula se traga o se fagocita. A diferencia de los peroxisomas, los lisosomas que tienen un pH ácido en su interior para destruir, los peroxisomas van a tener otro tipo de enzimas que van a ser detoxificantes. Aquí va a haber antioxidantes que van a desnaturalizar o a neutralizar a radicales libres, que son sustancias tóxicas ricas en oxígeno que van a tener carga negativa, ¿sí? Que se producen siempre cerca de la mitocondria. Y como es la basura celular, se tiene que neutralizar dentro de este peroxisoma. Estos tienen dos enzimas importantes, catalasa y peroxidasa. Pero también aquí se oxidan grasas, ¿sí? Aparte de que la mitocondria oxida grasas, aquí también se oxidan grasas de cadena larga, ¿sí? Como el ácido oleico, linoleico, etc. Y se oxidan para romperlas y formar fosfolípidos, ¿sí? Y formar la mielina del cerebro, formar las estructuras grasas de nuestras neuronas, etc. Entonces el peroxisoma tiene mucho que ver en la estructura neuronal y en la estructura de que las células no se mueran o no envejezcan rápidamente. Entonces las dos enzimas abundantes que normalmente están cristalizadas, aquí se ve una parte así como un puntito, son la catalasa, peroxidasa, ¿sí? Y entre más peroxisomas haya, significa que también hay mucha cantidad de mitocondrias. Entonces, existen cerca estos dos organelos porque la mitocondria produce mucha basura, mucho radical libre, y los peroxisomas lo neutralizan para que no haya un envejecimiento de la célula y una alteración de la membrana, ¿sí? Y por último, mencionar a los ribosomas, que normalmente los ribosomas lo que hacen es síntesis de proteínas, son macromoléculas, no son organelos. Y el citoesqueleto, me preguntaré, bueno, entonces, antes de mencionar, los ribosomas existen tanto en bacterias como en humanos. Lo que hace diferente es el tamaño de las estructuras que le llaman subunidad mayor y subunidad menor. A través de esta estructura macromolecular, que son muchas proteínas diferentes, pasa el ARN mensajero, se lee y sintetiza la cadena de proteínas, que es un proceso que le llamamos traducción y que se va a ver en genética. Entonces, ¿cuántos ribosomas tenemos? Son incontables, ¿sí? Todo el tiempo hay suficientes ribosomas para la síntesis de proteínas y van a ver unidos al retículo endoplásmico rugoso y regados en el citoplasma. Ya vamos a ver por qué hay dos tipos de ribosomas. Y por último, la estructura de cualquier célula eucariota siempre va a tener proteínas involucradas en la forma. Es decir, lo que le da forma a la célula es cómo se rearregla el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es una red de proteínas muy importantes que va a mantener ordenado el núcleo y todos los organelos a nivel citoplásmico. Es decir, se me olvidaba de mencionar que todo el interior de la célula se le conoce como citoplasma, pero no es algo sin forma, sino que va a tener agua, electrolitos y citoesqueleto. Y es lo que va a arreglarse en el espacio de la célula para darle una forma. Si el citoesqueleto está alterado, es porque la célula se está dividiendo. Si el citoesqueleto está alterado, también puede ser que la célula se vaya a morir. Entonces, esas redes que ustedes ven ahí importantes, ya va a terminar,
son estas proteínas que son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Ajá. Y ya la próxima clase vamos a ver que las células se comunican entre sí por proteínas importantes, pero esto ya se los explico en las siguientes clases. Ajá. Y matriz, que esto es lo que me faltaba. Entonces, apenas si me dio tiempo. Entonces, este solamente fue la introducción, chicos, a lo que es la estructura celular. Ya cada clase iré explicando las enzimas, las funciones, las particularidades, las enfermedades, un ejemplo de un proceso o de varios procesos de cada uno de los organelos celulares. ¿Dudas, preguntas? Yo, Betsy, disculpe. Sí, En Marcela, el ¿o quién Golgi, habló ahorita? Tiffany, disculpe por el ruido. Tiffany. Ajá. Sí, es en la parte del Golgi mencionó como 3 sistemas, como media y unas 2 más que no Sí. recuerdo No, cuáles vamos fueron, a ver. pero no lo entendí bien. Ok, es que el Golgi se divide en la parte cis, la parte trans y la parte media. O sea, las cisternas que se llaman cis son las que están pegaditas al retículo endoplásmico rugoso. La media es las 3 pilas que están en medio. Y la trans significa trans porque de ahí se distribuyen todas las proteínas y se transportan. Esas son las 3 partes importantes del aparato de Golgi. Bueno, gracias. Si quieren, para no quitarles mucho tiempo, analicen sus dudas y los dejo para que se vayan a su otra clase, porque ya terminó el tiempo. ¿Les parece, chicos? Y nos vemos el día jueves. Adiós, Betsy. Adiós, Bueno, que adiós. tengan bonita semana. Gracias, Betsy. Bueno, gracias a ustedes. Betsy, feliz día. Gracias. Feliz día. Hasta pronto. Chao, gracias.